Reseñas sin spoilers de la serie El Pingüino. ¿Puede un villano de Batman brillar sin la sombra del Caballero Oscuro? Pues esta serie spin-off de la película de Batman se enfrenta a ese desafío precisamente. El tratar de conseguir que el pingüino se mantenga interesante y relevante por sí mismo. Así que vamos a analizar a esta nueva producción de HBO Max. Obviamente todo esto sin spoilers. Esta miniserie contará de 8 episodios, la cual, como dije, se va a centrar en el personaje del pingüino, interpretado, diría yo, magistralmente por el actor Colin Farrell. Y esta miniserie se ubica exactamente después de los eventos de la película de The Batman del 2022, donde realmente lo hace de una manera bastante épica y se siente completamente apegada a la película de The Batman. Y la serie explorará el ascenso del pingüino, también conocido como Oswald Cobblepot, precisamente en el mundo criminal de Gotham City o Ciudad Gótica, para los que lo dicen en español, tras la muerte del capo Carmine Falcone, donde además de Colin Farrell, que obviamente sí es el que más brilla en esta serie, también me parece que el demás elenco hace un excelente trabajo, como la actriz precisamente Christine Milioti, interpretando a la que parece ser va a ser la villana de la serie, Sofía Falcone. En este caso creo que todo el elenco hizo un excelente trabajo, así como también ahora pasamos a la dirección, realizada por Lauren Lefranc, la creadora de esta miniserie, así como también escritora de la misma. Y el otro director de esta miniserie sería Craig Sobel. Y la creadora de la miniserie, Lauren Lefranc, mencionó que quería explotar la dinámica entre Oz y el personaje de Víctor Aguilar, y como ambos tienen diferentes discapacidades que los conectan sin definir completamente quiénes son. Y a su vez también busca mostrar la inteligencia y la violencia calculadora de Oz, mejor conocido como el pingüino. Y realmente en este caso me parece que hace un excelente trabajo escribiendo el pingüino, porque nunca habíamos tenido a un personaje, en este caso un villano tan icónico de Batman, tan bien trabajado desde un punto de vista tanto personal, psicológico, conductual y hasta inclusive familiar. Porque a pesar de ser un personaje villano, realmente simpatizas y le ves ese lado humano a este personaje, que realmente pocas veces se había conseguido, ya sea en las películas o en las series. Y entendemos perfectamente sus motivaciones, sus sueños, hacia dónde quiere ir y de dónde viene. Y todo esto simplemente con el primer episodio. Y por la otra parte, el otro director, Craig Sobel, que trabajó como director y productor ejecutivo de esta miniserie del pingüino, comentó que cuando vio la película de Batman de Matt Reeves, le envió un correo electrónico al director para expresarle realmente su admiración por la película. Era tal el agrado del director Craig Sobel sobre el trabajo de Matt Reeves, que en este caso Sobel trabajó cerca de Matt Reeves y del director de fotografía Gray Fraser, pero en este caso utilizar el mismo equipo, cámaras y lentes, así como también el mismo estilo de iluminación que había hecho Matt Reeves en su película de The Batman. No por nada, este capítulo se sintió muy similar a la película, al grado que realmente no se nota una diferencia entre la miniserie y la película. Aunque claro, obviamente tuvo que adaptar en este caso la estética de la serie de televisión a escenarios más diurnos y a un ritmo de producción mucho más acelerado, y aún así no se nota tanto. Otro punto positivo que le vi que fue en este caso que esta miniserie realmente su producción es tan buena y la ambientación tan bien lograda que sientes a la ciudad gótica exactamente igual como la ciudad gótica de la película de The Batman. Porque para mí Ciudad Gótica también es otro personaje importante de The Batman, así que en este caso sí funcionó también perfectamente bien adaptado a esta miniserie. Quizás el único punto negativo que le vería en este caso que la serie es un poquito con un ritmo semilento, pero francamente tenle paciencia porque vale mucho la pena. Porque de ahí en fuera todo lo demás es excelente, como la actuación de Colin Farrell, la relación dinámica ahí media tensa entre el pingüino y Sofía Falcone, los personajes secundarios bastante interesantes y una ciudad gótica post-apocalíptica, por decirlo así. Así que en resumen, la serie del pingüino para mí es una serie bastante sólida, bien realizada, con unas excelentes actuaciones y sobre todo muy bien escrita y producida también. Y aunque parezca increíble, realmente no se
extraña a Batman para nada. Así que súper recomendable, ya sea que te gusten las películas y series de DC o simplemente te gusten una buena serie de televisión. Creo que esta es la mejor opción que puedes ver en este momento. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios y no te olvides de suscribirte, darle me gusta y recomendar este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo y te recomiendo este video de los 3 secretos ocultos de la película Escape a la Victoria de 1981, que francamente está un poquito olvidada, pero es bastante buena y futbolera esta película. Nos vemos en el siguiente video. Bye.